Juan Pablo, empiezo con ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando en el proceso de paz? Es algo que nos es muy cercano a todos. Y en muchas ocasiones he dicho de que si no se consigue la paz en Colombia, no hay paz en la región. No hay posibilidad de paz en la región. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que no se consigue la paz en la región, sino la hay en Colombia. La pregunta es si los colombianos estamos a la altura, porque la campaña del no ha sido una campaña muy fuerte y ha logrado despertar mucho interés en muchas personas y ha logrado confundir muchísimo cuál es el objetivo que hay en torno al plebiscito que se tiene que votar. Queda una gran confusión en cuanto a cuáles serían las consecuencias del no. En caso de triunfar el no, cuál sería la reacción de las FARC, cuál sería la reacción del gobierno y cuáles serían las acciones a tomar. ¿Se revisa el proceso? ¿No se revisa el proceso? ¿Volvemos a La Habana? ¿No se vuelve a La Habana? Es decir, entraríamos en un limbo muy difícil de resolver, más difícil de resolver que el Brexit. Pero pongo el ejemplo del Brexit porque es una campaña similar en la cual lo mediático y lo emocional es lo que ha primado, no la razón, no el pensamiento, no los hechos, sino lo emocional, lo netamente emocional. Y a eso es a lo que ha apuntado la campaña del no. ¿Ya tenemos fecha? Bueno, todavía no se ha establecido la fecha, la Corte Constitucional no ha establecido, y una cosa importante es lo que tiene que ver, Robert. Pero nada más que Manolo, ¿se espera que sea este año? Claro, Sí, es que debe ser. ser. Ahora, hay algo muy claro. Santos ha establecido de que el plebiscito se le pone fecha en el momento en que los acuerdos estén completados en La Habana. Ahora, para mandar el plebiscito, para ponerle fecha al plebiscito a través del Congreso, que es el que finalmente lo aprueba, hay que leer, tener los acuerdos en la mano y entregárselos a la gente, que la gente sepa qué fue lo que se acordó en La Habana, porque es imposible ir a un plebiscito sin que la gente sepa absolutamente qué hay detrás. ¿Quiénes son la gente? Los congresistas, que son los representantes del pueblo. Los colombianos son los que tienen que leer y interesarse. Pero eso puede terminar siendo... Eso está disponible en su gran mayoría. Todos los elementos que ya se han firmado están disponibles a través de Internet. Sí, son documentos bastante complejos. Y aquí el problema es un problema de cuál va a ser la dinámica de formación de opinión de los colombianos, cuál va a ser la dinámica educativa, porque al final de cuentas hay que explicarle a la gente. La mayoría de la gente no va a ir a leer esos documentos. Claro, hace unos días tuvimos una manifestación masiva de cristianos en contra de una supuesta cartilla que se le iba a distribuir a las escuelas y a los colegios, a los rectores de las escuelas y colegios para que generaran dinámicas no discriminatorias en sus colegios, y se descompuso de tal manera el mensaje a través de las redes sociales que al final de cuentas resultó siendo una manifestación de cristianos en contra del homosexualismo, que no tiene nada que ver en realidad con lo que estaba en esas Para cartillas. beneficio de nuestros televidentes, porque hablábamos de eso con Juan Camilo en la mañana de hoy, se trató de hacerle creer a los cristianos colombianos que se iban a distribuir cartillas de actividades homosexuales, o sea, de personas del mismo sexo teniendo relaciones, y eso se iba a distribuir en las escuelas, y eso provocó un escándalo económico. Para asociar eso con lo que estábamos hablando, ha sido un proceso similar lo que ha sucedido con el no, porque el no ha hecho una campaña en la cual desvirtúa el verdadero sentido y el valor de lo que se ha negociado en La Habana. Y si usted le pregunta a la gente que está en contra del sí, es decir, la gente que está por el no, dice que no quieren impunidad no va a haber. Le dicen a usted que no quieren ir hacia el castrochavismo, no hay posibilidades de que a través del acuerdo de La Habana se llegue al castrochavismo. Es más, la pregunta que hay que devolverle a quienes están por el no es, ¿votaría usted por las FARC en caso de que llegaran a las elecciones? Obviamente que no. Ellos no votarían por las FARC, y las posibilidades de que una guerrilla que nunca ha tenido una popularidad superior al 3% en la opinión pública colombiana logrará hacerse al poder a través de los medios democráticos. Entonces, esa campaña del no ha desvirtuado el valor de lo que se alcanzaría con el sí, y lo más grave de todo es que no hay un plan B. Es decir, si se pierde el plebiscito, si gana el no, ¿qué sigue? Una de las cosas que a mí me parece es que la culpa de la confusión del sí no la tiene el no, la tienen los que defienden el sí. O sea, Santos tiene todo el aparato propagandístico y de mensajería, por llamarle de alguna manera, del gobierno, y ha sido incapaz de articular pues una propuesta que termine pues convenciendo a la mayor parte de los colombianos. Ahora salió una encuesta que hay una mayoría de colombianos que están diciendo de que tienen o grandes problemas o problemas definitivos con el sí. Y eso no es problema del no, es problema de la gente que no sabe defender el sí, entre ellos el gobierno de Santos. Miren, lo que pasa es que, a ver, Colombia en este momento se divide entre el sí. El sí es
la paz y el no ahora mismo se le está dando la connotación de guerra. ¿Qué Pero no es significa así esto? Tampoco Porque no es justo así. decirle a la gente que están diciendo que no, que quiere la guerra. No es justo decirle Cuando eso. la Corte Constitucional establece, aprueba el plebiscito, aprueba el umbral y todo esto, establece de que este es un acuerdo no vinculante. ¿Qué significa esto? Que el presidente es del libre albedrío de aceptar o no aceptar lo que se haga en el plebiscito del sí o el no. Esto significa de que él finalmente aceptará o no aceptará el sí o el no. Esto es bien importante tenerlo muy presente. Lo otro es que lo que acaba de comentar Juan Pablo es que fíjese, con esto de la manifestación recientemente se politizó esta manifestación y se le vino prácticamente a meter los colores del sí y el no del plebiscito. O sea, se está politizando cualquier cosa en Colombia en perjuicio de los acuerdos de paz de La Habana. Y esto es peligroso porque es la polarización. Pero es que esa polarización la genera realmente es la presencia de las FARC en estos acuerdos. Claro. La gente en Colombia no quiere a las FARC y la mayoría de las personas que votarían por no, votarían un no en contra de las FARC. Piensan que ese voto en la urna está diciéndole no a las FARC porque los han convencido de que el sí en las urnas es un sí a las FARC y ahí es donde está el error. El error está en pensar que el plebiscito está dándole un sí o un no a las FARC, cuando en realidad lo que el plebiscito tiene que determinar es las FARC van a deponer las armas, las FARC se van a incorporar a la vida política nacional y no regresarán a la guerra. Tú sabes que el ejemplo que has puesto no puede ser mejor y te digo por qué. Este es un tema que los televidentes saben que yo lo he venido siguiendo y en algunas ocasiones hay amigos muy queridos colombianos que me hablan del proceso. Uno de ellos es una señora que quiere la paz, que tuvo que venir para acá exilada precisamente por la guerra. Y me decía, Robert, se llama Yaluzma, Robert, yo no puedo votar por el sí, porque es decirle que sí a la FARC, a los crímenes. Me decía, yo no puedo, ahí Robert. Está el error. Mire, hay algo muy importante. En este momento, la politización de Colombia ha llegado al punto de que el señor Uribe, que ha sido uno de los grandes opositores de estos acuerdos de La Habana, ya está echando atrás. ¿Qué está diciendo el señor Uribe en este momento? Bueno, yo acepto que se cambien 2 puntos de los acuerdos de La Habana. Si gana el no, entonces vamos a retomar los diálogos en La Habana, cosa que él se oponía, y con las mismas FARC, dice, lo retomamos, pero bajo otros lineamientos. Eso antes él no lo decía. Él era borrón y cuenta nueva. Ahora no, ahora dice, bueno, si gana el no, entonces vamos a reestructurar estos diálogos. Que la ausencia de diálogo para Colombia es un serio problema. Las últimas palabras. Totalmente. Yo pienso que llegado el momento los colombianos tomarán la decisión correcta. Yo estoy convencido de que en últimas la gran mayoría de los colombianos entienden que la incertidumbre que generaría un triunfo del no es similar a la guerra. Y si no genera una guerra, por lo menos genera muchos meses y muchos años de incertidumbre que no queremos vivir. Ya hemos vivido lo suficiente esperando este momento, es hora de que tomemos Pablo, una decisión. muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias, como siempre. Y qué bueno, porque una de las cosas que en algunas ocasiones he escuchado en algunos de los expositores del sí es criminalizar a los que plantean el no, es decir, ustedes lo que quieren la guerra, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo peor que se puede. Me parece que sí se debe entender, como tú acabas de señalar en estos momentos, de que hay preocupaciones y que yo creo que esta aclaración que tú has hecho es más que pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Regresamos con el doctor Marcelo Lam. Vamos a hablar de ese terrible mal que es el cáncer y los tratamientos oncológicos que hay. Viene un doctor de China, probablemente el mejor o uno de los mejores oncólogos del mundo. Regresamos.